La primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, este es el tercero, y el Señor es el mismo. Vamos a hacer un alto ahí. Hay tres palabras que está mencionando aquí: dones, ministerios y operaciones. Entonces estos tres los vamos a ver. Ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre los dones, entre los ministerios y las operaciones. Son tres cosas muy diferentes. Aún los dones son muy similares y entre sí, y se utilizan varios al mismo tiempo. Vamos a ir viendo esto. Dice el versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo vamos a dejar ahí. Mire, vamos a hablar primero dones. Vamos a hablar de los dones hoy. Hoy no vamos a hablar de los ministerios ni vamos a hablar de las operaciones. Vamos a hablar de los dones. Vamos a comenzar hablando de los dones porque son los que la mayoría de las personas conocen a medias. ¿Verdad? Porque saben los dones, pero al final solo conocen uno. Los demás no entienden. O dos o tres por ahí. Que son profecía, que son lenguas, interpretación de lenguas, que casi nadie tiene ese don, ¿verdad? Es muy raro ver a una persona que... Yo solo he conocido uno en mi vida, ¿verdad? Que tiene una señora que hasta ya murió, por cierto. Entonces no he conocido a más nadie que pueda interpretar lenguas, pero si la Biblia dice que hay. Lo que pasa es que por alguna razón no hay muchos. Entonces, interpretación de lenguas, son estos los tres dones que más nosotros podemos entender. Los otros a veces traen confusión. Hoy vamos a hablar de dos dones. Vamos a hablar, dice el versículo 4, dice diversidad de dones por el Espíritu. El mismo diversidad, donde estábamos acá, otro por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad. Entonces el 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Vamos a hablar de dos dones hoy: palabra de ciencia y profecía. ¿Por qué vamos a hablar de estos dos dones? Porque vamos a comenzar con estos primeramente. Porque estos dos dones son muy confundidos. Una persona a veces cree tener un don y tiene otro. Y las mismas personas. Porque no conocemos en profundidad lo que es el don de ciencia y lo confundimos con el don de profecía. Entonces hoy vamos a entenderlo. Por ejemplo, vamos a comenzar primero, dones. Dones, la palabra dones quiere decir regalos. Entonces, el don es un regalo. Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios nos está dando a nosotros. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Entonces los dones no son para beneficio nuestro, son para beneficio de las demás personas. El único don que de una u otra manera es beneficio nuestro sin que haya un intérprete es el don de lenguas, porque es el único que nos edifica a nosotros mismos. Es más, no lo entendemos, pero verdad que nos sentimos bien, sentimos que está el Espíritu Santo con nosotros, porque realmente el mismo Espíritu nos está hablando a nuestro propio espíritu. Y muchas veces entendemos, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces yo estoy hablando en lenguas y entiendo las lenguas, entiendo lo que está ocurriendo,
pero otras veces no. Pero de igual manera yo soy edificado. Pero sé que el que está a la par mío, ese no está siendo edificado para nada, ¿verdad? A menos que se le pegue y también comience a hablar en lenguas, pero de lo contrario no está siendo edificado, porque no está entendiendo. Por eso la palabra habla cuando Pablo dice que si no hay un intérprete, que calle, ¿verdad? En este caso, cuando es el público, pues que lo haga en silencio o suave, ¿verdad? O que un pastor, o una persona que está dirigiendo, no puede estar toda la prédica en lenguas. Él va a salir edificado, va a salir como en el aire, pero los demás no entendieron nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Bueno, vamos a entrar a lo que es el don de ciencia. El don de ciencia, hermanos, es un don en el cual lo que Dios nos da a través de ese don es que yo pueda entender, cuando yo tengo el don de ciencia, en conocer de algún hermano el pasado y el presente. Yo puedo conocer el pasado y el presente cuando yo tengo el don de ciencia. El don de ciencia es un don hermoso. Es un don que nos lleva al que tiene madurez espiritual y sabe manejar los dones, lo lleva al don de profecía. El problema es que el don de ciencia, la mayoría de la gente se queda en el don de ciencia y la gente piensa que es profecía y le llaman profeta. El profeta es una cosa y la profecía es otra. Son dos cosas muy diferentes. Pero aquí el error más grave es que a la gente que tiene el don de ciencia le llaman profeta o dicen que es el don de profecía, y a una persona que lo tiene cree que sí. ¿Por qué? Porque de repente está hablando con alguien y comienza a orar por él o a ministrar a esta persona. Entonces comienza a llegarle a él información, a ver su pasado, lo que le pasó, lo que ocurrió en la vida de él y lo que está viviendo en su presente. Entonces comienza la gente a hablar. Mira esto, mira qué te pasó aquí, qué hizo acá, qué pasó esto, qué pasó lo otro. Eso es don de ciencia. Pero el don de ciencia no te va a hablar del futuro. El don de ciencia solo te va a revelar el pasado y el presente. ¿Para qué? Para sanar, para ayudar. Si esta persona, casi siempre cuando viene el don de ciencia, que se te revela, lo primero que te está enseñando es lo que esta persona está viviendo. Esta persona está tal vez con un trauma, tal vez fue violado, tal vez pasó algo en su niñez que lo está afectando. Entonces los dones son para ayudar. Entonces lo que el Señor te está mostrando, lo que esta persona vivió en su pasado, para que puedas edificarle, ¿verdad? Perdón. Y si es en el presente, igual. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Usted comienza a orar por alguien y comienza a sentir que esa persona tiene tristeza. Comienza a sentir que esa persona por la que usted está orando le está pasando algo malo. No tiene agua por ahí hoy, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros no entendemos lo que está pasando y entonces cometemos un error cuando tenemos el don de ciencia. Que comenzamos a declarar estas palabras y porque estamos ahí en el ambiente, terminamos profetizando. Y entonces ya dice el Señor esto y el Señor no ha dicho nada. Porque el Señor le mostró lo que está viviendo para que ore, para que le ministre en su pasado y en su presente, pero no para que hable de un futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que esta persona está hablando en la carne, está hablando en la emoción. Entonces, pero como el que recibió le habló del pasado y es cierto, y le habló del presente y es cierto, cree el futuro. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo que le está diciendo en el futuro nunca va a ocurrir, porque Dios no lo está hablando. Entonces pasó el tiempo
y no llega la profecía y las personas se decepcionan. La persona dice, me engañó, se le olvidó que le hablaron verdad en el del pasado y la verdad lo que estaba bien. Pero como no se le cumple la palabra, entonces se decepciona y comienza a hablar y esa palabra, porque realmente el hermano inmaduramente, no es que lo quiso hacer a propósito, inmaduramente se dejó llevar por la emoción y habló en la carne, pero cometió un error y dice el Señor, y eso es delicadísimo, porque si el Señor no dijo nada, ¿a quién estamos haciendo quedar mal? ¿A nosotros? No, al Señor, porque estamos hablando en el nombre del Señor algo que el Señor no habla. Hay un don, es que no le voy a llamar falso profeta, porque esta persona es de Dios, es un don de ciencia. El problema es que a veces nos emocionamos inmaduramente. Un falso profeta es alguien que habla sin el Espíritu Santo, que profetiza sin el Espíritu Santo. Por la inmadurez, eso es por inmadurez, es por no entender. Por eso son estos tipos de estudios, para tener madurez, para conocer más. Pero no podemos acusar a alguien de falso profeta solo porque, es simplemente se está llevando por una emoción. Y hasta los grandes profetas, tanto de la Biblia como de los que pueden existir hoy, vamos a ir conociendo lo que son los dones primero y después los llamados. En los llamados, en los ministerios entra el profeta. En este momento, en los dones, que es profecía. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? La palabra profecía es declarar algo que no ha ocurrido pero que va a ocurrir. Esa es la palabra profecía. Existen dos tipos de profecía: la palabra profética y la profecía. La palabra profética es que cuando usted habla por fe y declara una palabra por fe. Por ejemplo, si alguien está pasando una situación y usted le dice, hermano, en el nombre de Jesús usted va a salir de ese problema, en el nombre de Jesús usted va a recibir su milagro hoy. Usted está dando una palabra profética. Usted está diciendo, en el nombre de Jesús su hijo va a venir y va a servir a Cristo. Usted no le está declarando una mentira, usted no está diciendo Dios me dijo, pero usted está profetizando, usted está declarando en fe que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Entonces esa es una palabra profética que usted la está soltando en fe. Y cuando uno cree, hermano, al que cree todo le es posible. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces por eso nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que aprender a orar para que cuando declaremos una palabra, esa palabra va con poder y esa palabra va a hacer en lo espiritual cosas extraordinarias. Y si usted lo ha dicho con fe, se va a cumplir. Entonces esa es una palabra profética. Pero esa no necesita ser usted que tenga el don de profecía ni ser profeta para declararla. Solo necesita ser hijo de Dios y tener al Espíritu Santo y tener la fe de que va a ocurrir y va a ocurrir en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Amén. Y la profecía es aquella palabra que viene a nosotros, dada por Dios, para que la demos a vuelta. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de entender lo que es la profecía. Entonces, en la profecía es Dios hablando. Es Dios hablando. El problema es que nosotros a veces siempre andamos buscando profecía. Que siempre nos anden profetizando. Y la verdad que cuando Dios quiere hablarnos, Dios envía. Cuando Dios quiere hablarnos, Dios va a enviar a alguien. No quiere decir que uno no puede ir, porque en la Biblia hay ejemplos de que iban y consultaban al profeta y todo eso. No quiero que me malinterpreten, o sea, sí podemos ir a orar y no es pecado que usted vaya. El problema es que lo tomemos como una idolatría, como algo de que allá está la palabra y aquí no está, que aquel sí habla y acá no habla. No, Dios habla en cualquier lado y Dios puede usar hasta un burro para hablar. Acuérdense, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que entender eso. Ahora bien, profecía, que es esa palabra donde nosotros podemos hablar del futuro,
dada por Dios, tenemos que estar seguros que sea de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Quién considera que puede tener el don de ciencia de los que estamos aquí? ¿Considera alguno de ustedes que puede tener el don de ciencia? ¿Ha ido alguna vez usted a orar por alguien y no conoce a alguien, pero de repente usted comienza a saber la vida de esa persona, que algo está pasando y que usted comienza a ver el pasado de esa persona, o de repente está orando y ve que está pasando algo y usted siente el dolor de esa persona, siente que está triste y usted se siente triste igual? Si a usted le ha pasado eso, ese es don de ciencia. A veces no lo entendemos. Entonces, sí, no lo entendemos. Entonces hablamos y decimos, hermano, pero no, a veces nos atrevemos, somos atrevidos. Yo siento esto y esto. ¿Dónde ciencia? La profecía es para edificarte, exhortarte, para que encarrilarte, para que si te estás desviando, entonces el Señor envía al profeta y te habla, o al que tenga don de profecía y te va a hablar. Y te va a decir, mira, quiero que estás aquí. El Señor le habló a la iglesia y les decía, todo lo estás haciendo bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por ejemplo. Entonces, y todo lo estás haciendo bien, pero tengo esta pequeña cosita, ¿verdad? Y si tú lo dejas de hacer, esto y esto te viene. Y vamos a los reyes. Llegaban y le decían, mira, dice el Señor de que arregles tu camino, que arregles tu casa, que arregles esto, porque si no te va a venir esto, pero si lo haces, entonces te va a venir esto. Te confronta y te pone los dos escenarios. Si continúas en pecado, esta va a ser tu consecuencia, pero si arreglas tu camino, esta va a ser tu recompensa, ¿sí o no? Entonces, la profecía genuina de Dios siempre va a ocurrir. Ahora, si la persona anda en obediencia, si la persona está agradando a Dios en todo, pero Dios le está haciendo un llamado, por ejemplo, y Dios ya lo puso en su corazón, entonces Dios envía la confirmación por un profeta o por una profecía. Entonces viene y como que le diga al hermano, hermano, dice el Señor de que te va a levantar y vas a hacerte el ministerio aquí, te va a llevar aquí, y usted ya lo sintió. Eso se llama confirmación. Dios te está confirmando que lo que estás sintiendo viene de Él, y Él te está diciendo, yo lo voy a hacer. Eso es profecía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar, hermanos, cuando la profecía llegue. ¿Cómo? Analizándonos nosotros mismos. ¿Cómo yo ando realmente? ¿Cómo yo ando? Entonces así mismo va a venir la palabra de Dios. Yo creo fielmente en la profecía y creo fielmente que existen profetas hoy en día.